Muy buenos días, mi nombre es Lady Laura Doña Piña y junto a mi compañera Marilesi Castro hablaremos sobre el populismo en América Latina, específicamente en Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas. Bien, para introducir este tema, es necesario decir que entre 1930 y 1954 Brasil vivió un periodo decisivo en su historia bajo el liderazgo de Getúlio Vargas, considerado como el gran pionero del populismo en América Latina. Este fenómeno político surgió en medio de la crisis económica de 1929 y la revolución de 1930 que llevaron a Vargas al poder. Este fenómeno se materializa mediante la puesta en escena del Estado Novo o Estado Nuevo. Pero antes de continuar con la explicación, es necesario hablar un poco sobre quién fue Getúlio Vargas. Bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre quién fue Getúlio Vargas. Pues Getúlio Vargas fue una de las figuras más importantes en lo que fue el ámbito político y además en la historia de Brasil, situado específicamente en el siglo XX. Además, ese fue un representante clave de lo que fue el populismo en Latinoamérica y además de esto, su llegada al poder, que fue en el año 1930, marcó una ruptura definitiva en lo que fue el antiguo régimen que había en ese país, el cual era el oligárquico, conocido como la República Vela. ¿Ok? Entonces, causas o antecedentes. No se puede hablar del ascenso de Getúlio Vargas sin mencionar la crisis de 1929. Esta gran crisis, conocida como la Gran Depresión, provocó la caída del modelo agroexportador de Brasil. Basado principalmente en lo que es la exportación de café. Lo que sucede es que los precios del café caen debido a la crisis y esto provoca deuda externa, desempleo y una crisis económica total. La oligarquía cafetelera, que era la que había dominado la vida política durante el periodo conocido como la República del Café con Leche, debido a que durante este periodo hubo mucha exportación de café por parte de Brasil, empezó a perder poder frente a los nuevos sectores industriales y urbanos que exigían nuevos cambios económicos. Esta gran crisis dejó al descubierto la fragilidad del sistema económico, ya que la dependencia económica del café era de un 71% y la dependencia política era únicamente por la oligarquía cafetelera, lo que deja mucho que decir. Entonces, lo que se hace es que se da paso a lo que es la producción interna para poder salvar, para poder terminar con esta crisis bajo el liderazgo de Getúlio Vargas, ya que, por ejemplo, las exportaciones disminuyen, por lo tanto también las importaciones, y Brasil necesita salir de esta crisis. Bien, ahora hablaré sobre la revolución de 1930. Getúlio Vargas en ese momento era gobernador de Río Grande do Sur. Este conflicto revolucionario estalló cuando asesinan a João Pessoa, que es el compañero de Getúlio Vargas. En este momento es cuando se desarrolla toda esta revolución. Pero ¿por qué sucedió la revolución? Bueno, la revolución sucedió ya que el presidente de Brasil en ese momento rompió el pacto político que había entre Minas de Gerais y Sao Paulo, ya que nombró como sucesor a Julio Prestes, que era un paulatino, y en realidad a quien le tocaba nombrar era a un sucesor de Minas de Gerais. Entonces, estos últimos se unieron a Vargas y lograron vencer. Este asume el poder el 3 de octubre de 1930. Entonces, ¿cómo sucedió esta transición de esta República Vieja al Estado Nuevo? Ya para 1934 lo que se promulga es una constitución que mezcla lo que son las reformas de elementos liberales y reformistas, valga la redundancia. Se crea también una constitución y en 1937 se da un golpe de Estado y se instaura entonces formalmente el Estado Nuevo hasta 1945. Eh, ¿Cuáles eran estas características del populismo durante el Estado Novo? Bueno, era un régimen autoritario
que suspendió el Congreso y que concentró todo el poder en el presidente. También el Estado Nuevo se convirtió en un gobierno fuerte y nacionalista y centralizado, por supuesto. También durante esta etapa se promovió lo que fue la construcción de grandes infraestructuras y se consolidó la figura de Vargas como el presidente de los pobres, así era como él se hacía llamar. Bien, también creo lo que fue la cuadratura sindical, que era como básicamente la organización en sindicatos, ya sea textiles, bancarios, era dependiendo la categoría. Y se crea también lo que es el Tribunal de Trabajo, los salarios mínimos, etcétera. En general, el populismo varguista es una mezcla entre autoritarismo y lo que es paternismo. Eh, Ahora mi compañera va a estar abundando más sobre el tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que fue el modelo industrial y económico de Vargas. Una de las características más fundamentales del gobierno de Vargas fue su modelo económico basado en lo que era el nacionalismo y la industrialización. ¿Qué quiere decir esto? Que su gobierno se centró en que el mismo país fuera el que produjera todo lo que se iba a consumir. Y esto favoreció bastante al país en cierto sentido, ya que se volvió más industrial. Y esto hizo como que Brasil fuera una nación más moderna y autosuficiente en ese sentido. Ahora les voy a estar mencionando lo que fue el suicidio de Vargas y su testamento político. Bueno, después de algunos años, Vargas volvió al poder específicamente en el año 1951 y esta vez fue democráticamente, pero, pero eh, el contexto político y también social que se encontraba ya en este momento en Brasil era bastante distinto, debido a que la sociedad brasileña estaba más movilizada y además de eso, hay personas y organizaciones que se encargaron de sacarlo del poder. En estos estaban los sectores conservadores, los militares y la prensa, los cuales comenzaron a oponerse fuertemente al gobierno de Vargas y lo acusaban de corrupción y además de esto, de querer volver al autoritarismo, lo cual fue una característica en su primer periodo de gobierno. Y la presión fue aumentando y fue tanto que en el año 1954 Getulio Vargas decidió quitarse la vida porque el país cayó en una grave crisis política y esto como que le hicieron mucha presión a él y esto sucedió en el Palacio de Catete, el cual es sede del gobierno. Y después de su suicidio, él dejó lo que fue un testamento político. Y en este documento, Vargas acusó a las fuerzas económicas y políticas de querer destruir a los que defendían a los pobres, porque sabemos que esa fue una de las características de su gobierno. Y además de esto, él como que acusaba al gobierno de querer como tener influencia extranjera en lo que era la política. Él dejó una frase que se volvió muy famosa, que fue la siguiente: sereno doy el primer paso por el camino de la eternidad y salgo de la vida para pasar a la historia. Tras su suicidio, hubieron personas que se manifestaron en las calles y acusaban a los partidos contrarios de su suicidio, entre otras cosas. Les voy a mencionar ahora la trascendencia y el legado político específicamente. Fue una figura que marcó la historia de Brasil, pero sin embargo su periodo se conoció como luces y sombras. ¿Por qué se conoce como luces y sombras? Porque por un lado, este favoreció bastante a lo que fue la industrialización, el sector económico de Brasil, y además de esto, también favoreció a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque implementó lo que era el horario laboral de 8 horas. Pero, sin embargo, por otro lado, el gobierno centró el poder bastante y limitó las libertades políticas. Y además de esto, utilizó el control del Estado para mantener la obediencia en las masas. Esto fue todo. Muchas gracias.